Vamos, jóvenes. El punto número 7 lee así. Dice, es necesario que en un cambio de turno haya una entrega de llave y narcóticos entre los profesionales asignados. Así se verifica que el cuadro en los libros concuerda con el balance físico. De no ser así, como les señalé, debe realizarse una investigación de por qué no cuadra. Y si no aparece el medicamento o los medicamentos, debe realizarse un informe de incidente y reportarse los mismos a las agencias federales y estatales correspondientes. 8. Otro aspecto en que legalmente entonces debemos estar vigilando es que el médico determina la necesidad de medicación del cliente y prescribe el mismo. No nos toca a nosotros, aunque en nuestros hogares nosotros nos mismos autorrecetemos, bebamos Panadol, etcétera, o le administramos medicamentos a nuestros hijos o nuestros familiares, amigos o distintas personas a nivel institucional de agencias relacionadas de la salud o instituciones relacionadas a la salud, no. Nuestra función es ejecutar entonces las órdenes médicas sobre administración de medicamentos. Si damos, aunque sea una Panadol, sin una orden médica, pudiendo esperar, algo que puede esperar, jóvenes, y el paciente tiene algún tipo de reacción adversa, nosotros no podemos ver envueltos en líos legales, aun cuando el médico hay veces que nos da la confianza para poder entonces administrar el que joya de medicamentos, porque se establece una relación a nivel profesional de trabajo en equipo, pero no. Si el médico está disponible y se puede esperar que no haya una emergencia, usted va a esperar a la orden médica y luego entonces administrar el medicamento para no envolverse en líos legales. Porque a la hora de la verdad es como decimos en este gran lema, la soga corta por lo más finito. ¿Y qué va a ser entonces lo más finito? El profesional de la enfermería. Entonces, recuerden que somos demandados, tanto el profesional de la enfermería como la institución, pero a la hora de cometer un error usted dice, no, pero fue el médico. Pero a la hora de cometer el error es demandable tanto el enfermero, el médico y la institución. ¿Ok? Así que debemos estar bien pendientes a la hora de ejecutar una intervención con el paciente, que estemos conscientes de que estamos seguros de lo que estamos haciendo y más si es administración de medicamentos. 9. La prescripción médica puede estar escrita o ser verbal o telefónica según el protocolo. Y entonces ya ustedes saben que hemos anteriormente hablado de órdenes médicas que debemos estar pendientes. 10. Se debe conocer el medicamento, y se lo he dicho varias veces, nunca vamos a administrar un medicamento sin antes que tener el conocimiento de él para saber qué se debe hacer antes, durante y después de administrar el medicamento. También indagar si el paciente es alérgico, tiene historial de alergia a este medicamento, que es el punto número 11. Debes conocer el historial de medicamentos del cliente y de alergia. 12. Cuando se cometen errores con medicamentos se deben notificar inmediatamente. Muchas veces pues puede ser que el profesional tenga temor de que si es demandado, de si pierde la licencia, pero si no lo notificas inmediatamente y se puede tomar una acción porque el medicamento puede llevar en riesgo la vida del paciente y va a perderse una vida por entonces el temor de que seas demandado. Bien, bien importante. Pero no vamos a llegar a este punto, porque vamos a ser enfermeros responsables desde ahora que somos estudiantes de enfermería. Por eso cierta parte se le brinda a ustedes por medio de el profesor que lo capacita. Ese yo creo que es el 50%, pero 50% es usted de crear conciencia de ser un enfermero excelente y estar pendiente. ¿Y cómo es? Ese 50% usted lo va adquiriendo desde ahora como estudiante de enfermería, teniendo una responsabilidad de empaparse de los medicamentos, de ir más allá, de siempre preguntar y estar empapado al día, porque ¿qué? Hay un aspecto que nosotros no podemos dar, que es esa pasión para tú entregarte y esa moral para hacer entonces lo correcto. Y eso se da entonces
el modelar. Por eso nosotros insistimos día tras día con la actitud y formar ese carácter de ese estudiante de enfermería. Porque muchos enfermeros hay a nivel que ustedes ven, a nivel de las instituciones. Pero mire, ese enfermero es completo. Que no tan solo tenga conocimiento, sino también tenga un corazón dispuesto y una actitud ideal para entonces ejercer su profesión. Es un complemento de muchas cosas y es aquel enfermero que baja más allá siempre en búsqueda de un conocimiento que le ayude a ejercer su práctica de manera segura. Ok, continuamos. Hay ciertos tipos de legislaciones a nivel federal y a nivel estatal. A nivel de Estados Unidos, dice que la Ley de Alimentos, Fármacos y Cosméticos en 1938 se establece, puesta en vigor para administración de alimentos y fármacos según la FDA. Esta obliga a que todas las etiquetas sean precisas, tengan la información necesaria y que los fármacos sean puestos a prueba con respecto a su efecto perjudicial. Bien importante. También tenemos la ley de enmienda Duhan. Todas estas leyes salen en el examen, así que apréndesela, joven. Diferencia claramente de los fármacos que solamente pueden venderse con prescripción médica versus aquellos que se venden sin ella, que son over the counter. Entonces, bien importante estar pendiente de esto. Enmienda Kefauver-Harris de 1962 obliga a realizar pruebas de seguridad y eficacia de un fármaco para su aprobación. Y esto es bien importante porque usualmente vamos a haber identificado que la etiqueta dice las siglas de USP, que ya ustedes conocen esas siglas, United States Pharmacopeia, que eso es que ese medicamento está registrado en los libros autorizados a nivel federal y estatal para su uso. Así que bien importante entonces manejar medicamentos que estén autorizados a nivel legal. 4. Ley global sobre el abuso, la prevención y control de los fármacos de 1970. Ley de sustancias controladas. Clasifica por categoría las sustancias controladas y más adelante, la próxima semana, vamos a tener una clase que vamos a entonces a ver que las sustancias controladas se clasifica entonces de clasificación 1 a la 5. De la 1 de que ni se puede utilizar para usos médicos, porque son las que se venden en el famoso punto de droga, como lo llamamos así, que no tienen ningún uso medicinal, hasta entonces la de menor potencial de adición, tanto física como psicológica, que son entonces hasta las 5. Van disminuyendo en su potencial de adición. Por eso 2, 3, 4, 5, y así las tienen entonces identificadas entonces los medicamentos por categoría. Cuando vamos al compendio, si vemos que el medicamento dice categoría en números romanos 1, 2, 3, 4, 5, va entonces a conocer el potencial de adición. Recuerden que la 1 no la vamos a ver nunca en los escenarios clínicos como uso medicinal. Aunque la marihuana salió entonces de la 1 a la 2 porque ya tiene uso medicinal. Pero entonces de las 2 en adelante a las 5, entonces tienen uso medicinal, pero entonces van bajando en su potencial de adición. Vamos a suponer que para las 2 puede ser que el médico entonces recete prescriba una orden médica, y esa orden médica para regular entonces el uso de ese medicamento, porque el potencial de adición es grande, que solo esa receta se despache en 24 horas. Luego de 24 horas esa receta no tiene entonces legalidad y tendría que buscar otra orden médica. Ok, seguimos a nivel de Puerto Rico. ¿Qué leyes tenemos? Tenemos la 72 del 26 de abril de 1940, que es la que regula las sustancias controladas a nivel de Puerto Rico. Y las drogas y cosméticos. Y entonces regula todas las drogas a nivel de tanto las sustancias controladas, las drogas y cosméticos. Regula la preparación, producción, identificación, la venta de alimentos y drogas y cosméticos y establece penalidad. Y la 4, que es inherente, relacionada a las sustancias controladas en Puerto Rico, que es del 23 de junio de 1971, para reglamentar la fabricación, distribución, dispensación
de Sustancias Controladas en Puerto Rico. Delimita las funciones del secretario de Servicios contra la Adicción, establece procedimientos administrativos, establece delitos y penalidades, autoriza transferencias, deroga y modifica leyes y dispone asignaciones de fondos para llevar a cabo los propósitos de la ley. Otros aspectos que debemos tomar en consideración para cuando ejercemos nuestra profesión es conocer su práctica que está definida, ya lo habíamos mencionado, reconocer sus capacidades y límites y de no hacerlo puede incluir en demandas, negligencia y mala práctica. Para la ley, el enfermero es responsable de sus actos. Bien importante recordar entonces la llave y de narcóticos, que si se te asigna no pasa en la llave. Y tenemos entonces también personal asignado o alterno. Algo que se me olvidó decirle referente a los narcóticos es que si usamos un narcótico, por ejemplo, y fuera de una ampolleta, la ampolleta no tiene una tapa para volver entonces a poderlo reutilizar, o fuera un medicamento single dose que se usa una sola vez y luego se descarta. Los narcóticos no se descartan. Si usara un medicamento y hubiera sobrantes del mismo, no lo puedes botar. Se supone que cojas ese sobrante, lo traspases a un envase identificado como sobrantes de X medicamento, sea de Ativan, y lo guardes en un sitio designado bajo llave para sobrantes de narcóticos. Y en la institución deben tener entonces un protocolo para poder entonces recoger esos narcóticos. Usualmente el custodio de los narcóticos en la institución, además de nosotros enfermeros en la unidad, pero aquel que es custodio de llevarlos a la unidad y volverlos entonces a recoger los sobrantes, o si hubiese algún narcótico expirado, el responsable es el farmacéutico que solicita en la institución una licencia para manejar esos narcóticos. Así que es bien importante conocer el protocolo de manejo de sobrantes entonces de esos narcóticos. Y aún en el turno, se supone que el farmacéutico no los trae para recibirlo, y entonces se cuentan los narcóticos, se evidencia en un libro que el farmacéutico entregó X cantidad de narcóticos y se guarda bajo llave. Nunca, ni aun si un supervisor nos pide entregarle X cantidad de narcóticos y no se sabe para qué, el supervisor no es responsable de recibir esos narcóticos. El que es responsable de recibir los narcóticos es el que tiene la llave asignada en ese turno para los narcóticos. Así que es bien importante. No es aún nuestro supervisor que nos pidiera la llave de narcótico para manejar X cantidad de narcóticos y nosotros sin saber por qué, no. Se supone que entonces nosotros estemos informados. Por ejemplo, vamos en una unidad, necesitan narcóticos, pues el supervisor no te puede pedir la llave para entonces él enviar esos narcóticos. Él te ordena o él te pide abrir la caja de narcóticos, justificar la cantidad de narcóticos que se va a transferir a otra unidad porque se necesitan y evidenciarlo por escrito y bajarlo en los libros. Ok, bien importante. Entonces el registro de esos narcóticos, la ruptura de un bayo en una ampolleta por pérdida accidental, ya usted conoce entonces el protocolo. Ahora conocen el protocolo si hubieran sobrantes, también el protocolo de que si sales de la unidad hay un alterno designado para entonces asignarle la llave de narcóticos. Uso y cuadro inmediato de los narcóticos, responsabilidad del cuadre en cada turno. Y se cuenta narcóticos al principio de entrar a cada turno, regulados a nivel estatal y federal. Otros puntos a recordar: el médico determina la terapia de medicamento del cliente a base de su condición. Prescripciones escritas, podemos encontrar verbales y telefónicas, conocer los protocolos. Debe conocer los medicamentos, debe conocer el historial de los medicamentos del cliente, especialmente el historial de alergia. Y cuando se cometan errores, se debe notificar inmediatamente al médico. Y para todo procedimiento, y esto no es la excepción, vamos a aplicar lo que es el proceso de enfermería para evitar cometer errores. Número 1, el primer paso, valoración o estimado. Vamos a recoger información a la hora de intervenir con el paciente, especialmente a la hora de administración de medicamentos. Y entonces el estado de ese paciente, el historial de alergia y otras información que nos van a entonces hacer esencial para administrar el medicamento. El estado del paciente, el estado de conciencia, de orientación,
la vía de que se va a administrar, cómo está esa vía de administración. Ok, una vez si identificamos algún problema, recuerda establecer el diagnóstico de enfermería y luego del diagnóstico de enfermería planificar, especialmente si vamos a administrar medicamentos que nosotros tenemos que hacer antes de administrarlo. Vamos entonces a recoger información, vamos al cartel de medicamentos, al cuarto de medicamentos, vamos a preparar estos medicamentos de manera segura y vamos a tener todo el equipo necesario, o si lo preparamos frente al cuarto del paciente, todo el equipo necesario, vamos entonces a administrar, a preparar estos medicamentos. Y una vez que los preparemos, vamos entonces a ejecutar. Entramos al cuarto, identificamos correctamente al paciente. Recuerden las 3 maneras para identificar correctamente al paciente. Preguntándole su nombre. Número 2, chequeando la banda de identificación. Número 3, preguntándole su fecha de nacimiento. Y de manera segura, entonces, explicarle que le vamos a administrar los medicamentos, mencionarle los nombres, el uso para ellos, revisar que entonces sea el paciente correcto. Recuerden los 7 correctos: paciente correcto, la dosis, la vía, la frecuencia, la hora. Vamos entonces a ejecutar el procedimiento de manera correcta para luego entonces, una vez que ejecutemos ese procedimiento, recuerden lavado de manos antes y después. Vamos entonces a explicarle al paciente que si tuviera algún tipo de reacción adversa, inmediatamente notificarse con el enfermero. Salimos y entonces es que cuando entonces ponemos las iniciales en el cartel de medicamentos, sea que sea en papel o sea que sea en digital, pues entonces ya entramos entonces una numeración o una codificación que nos dio acceso. Y eso evidencia entonces al dar un clic que se administró el medicamento. Y por último, luego de ejecutar y administración de medicamentos, que ese sería el cuarto paso del proceso de enfermería, ejecución o intervención, por último vamos a evaluar lo que le señalé. Preguntamos al paciente cómo se encuentra, si se encuentra bien, si tiene algún tipo de malestar, sí que pues, nos notifique inmediatamente si tiene algún tipo de reacción adversa, sea picor, salpullido, etc. Ok. Pues jóvenes, espero que le haya sido de bienestar o de aumentar su conocimiento esta clase. Recuerden ir sobre ellos para estudiar, porque dentro de 2 semanas que tenemos examen. Bendiciones y cuídense.